Bueno, buen día a todos. Es el primer video del 2026. Hacía mucho que no hacía un video. Y quise arrancar este año haciendo un resumen, ¿no? Em, o sea, no sé cuántos videos ya he publicado, cuántos conceptos, ¿no? Y me pareció una buena manera de arrancar este año, ¿no? Haciendo como un relevamiento, ¿no? O una síntesis de lo que fue todo este recorrido, ¿no? Un recorrido que es en base a mi manera de percibir las cosas, mi manera de verlas, ¿no? Mis certezas, o sea, el saber que siempre tuve. Este, pero para darle ese marco, ¿no? Este, este video iba a ser un video en vivo, ¿no? Mi canal de Telegram iba a ser un video en vivo, pero al final decidí este formato para que no haya distracciones y pueda eh, ir desglosando desde el comienzo, ¿no? Em, bueno, como ves, yo nunca tengo un guión armado, entonces estoy como poniéndome en clima, ¿no? Pido disculpas por haber tardado tanto en hacer un video, pero recién termino de escribir el segundo libro y sé que tengo la lista de títulos que tengo que hacer del primer libro, pero la verdad que tengo poco tiempo y en el poco tiempo hago lo que puedo. Este, pero bueno, en la casilla ¿qué? En la descripción del video voy a dejar seguramente el acceso al libro y todo eso para que lo vayan viendo. El primer libro, porque el segundo todavía no lo publiqué. Supongo que será el mes que viene o dentro de este mes, digamos así. Pero para que el que quiera pasar por ahí o contribuir al canal y todo ese tipo de cosas que se hacen en los canales de YouTube. Empiezo el año con corte de pelo, así que fenómeno, con las ideas frescas. Vamos a ver. De hecho, voy a cambiar hasta el formato del video, porque de repente esto va a ser como una introducción, ¿no? Ahora voy a poner la, el- el- la portada y el comienzo del video, y después de ese corte vamos a empezar con el resumen eh, de toda esta experiencia, ¿no? De tantos años de ir comunicando mi manera de ver y percibir las cosas. Nos vemos después de la introducción. Ahora nos vemos. El comunicador. Yahrael. Bueno, aquí estoy de nuevo. Bueno, voy a empezar a hacer este resumen, ¿no? Em, no voy a entrar en detalles, ¿no? Porque para eso están los videos. El que quiera profundizar en los conceptos que voy planteando puede revisar los videos que están en YouTube, están todos publicados. Este, pero voy a empezar a hacer el resumen, ¿no? Para tratar de bajarlo a tierra y que se comprenda más, ¿no? O sea, o que quede más claro mi manera de ver las cosas, ¿no? Voy a ir de lo más sutil a lo más denso para que se vaya viendo el contexto, ¿no? O el marco en el que senté, llaman así, todos mis videos, ¿no? Y para eso tengo que arrancar hablando del todo, ¿no? Yo muchas veces hablo del todo. El todo, ¿no?
no deja de ser conceptual para tratar de dar una idea. A ver, para ser claro, ¿no? Todo lo que pueda salir desde este plano de percepción no deja de ser conceptual, ¿no? Y, o sea, conceptual para darle un marco, ¿no? En palabras que se puedan comprender, ¿no? O entender, mejor dicho, la comprensión ya es más profundo, ¿no? Pero por lo menos que se pueda entender, ¿no? Los conceptos. Entonces, voy a partir hablando del todo. El todo, cuando yo me refiero al todo, ¿no? Estoy hablando de absolutamente todo. O sea, no es el todo en la visión dualista o de separación de el todo versus la nada, ¿no? No, porque el todo, para ser todo, tiene que contener en sí mismo la nada. Si no, no es el todo. Es el todo y le falta la nada, ¿no? Entonces, el todo abarca absolutamente todo. Toda expresión física, toda manifestación física, toda línea de pensamiento, todo sentir, ¿no? Todo lo que el ser humano o cualquier ser con conciencia haya experimentado o no, comprenda o no, esté en lo concreto o en lo imaginario, ¿no? Todo eso, todo, absolutamente todo, hace parte del todo, o forma al todo, digámoslo así, ¿no? O mejor dicho, el todo comprende absolutamente todos esos conceptos y planteos que he hecho, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, ¿no? En el todo, si bien lleva en sí mismo el tiempo, el espacio y todas esas cosas que uno suele escuchar constantemente, ¿no? Realmente existe el tiempo como en el tiempo, el espacio como en el espacio, o sea, porque todo está dentro del todo. Si podemos imaginar la carencia de tiempo, existe en el todo. Si podemos imaginar la carencia de espacio, existe en el todo. Y todo ya es, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, ese sería el concepto, ¿no? A grandes rasgos del todo. Ahora bien, si nos ponemos, o si nos centramos, ¿no? O imaginamos, ¿no? Percibir desde el todo, no percibiríamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está todo contenido en el todo. Entonces, ¿cómo puedes percibir algo si no hay algo ajeno al todo? La percepción, ¿no? Es a partir del momento, ¿no? En que algo te afecta sí, te genera algún estímulo o algo, ya sea en lo sensible, en lo mental, en lo físico, oído, vista, o sea, gusto, ¿no? Si todo está en el todo, o sea, no existe percepción porque no hay nada que percibir, porque ya lo es. ¿Entiendes? Esto es bastante perturbador para muchas personas, ¿no? Porque si uno busca expandirse, a ser conscientes del todo que es, ¿no? Llegaríamos a ese resultante, ¿no? De no percibir absolutamente nada, porque lo seríamos todo, ¿no? Y es frustrante para este plano dualista, ¿no? Donde todo tiene que tener un sentido, una forma y un propósito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el propósito, ¿no? De percibir sin percibir, ¿no? Pero bueno, creo que ya dejé bastante claro, porque esto es un resumen, ¿no? La idea de lo que es el todo, ¿no? Ahora bien, como el todo comprende absolutamente todo, también tiene que comprender la percepción, ¿no? O el percibir, ¿no? Y para que eso ocurra dentro del todo o como parte del todo, tiene que existir un ser
que sirva de observador del todo que es, ¿no? Y digo un ser que perciba el todo que es, porque eso que estaría observando también sería él, ¿no? O sería el todo. ¿Qué pasa ante esto, no? El observador, el ser que observa, tendría que poseer en sí mismo la ignorancia del todo que es. ¿Por qué? Porque la única manera de que perciba algo ajeno a él, si él y ese algo que está viendo es el todo, es siendo ignorantes o siendo ignorante de cómo eso que percibe hace parte del mismo. Espero que se lo vaya entendiendo, ¿no? Pero tiene que existir el observador porque hace parte del todo. En el todo está absolutamente todo. Entonces el observador y lo observado tiene que existir dentro del todo, ¿no? Pero para que haya un observador y haya algo que se observe, ¿no? Ese observador y ese algo que se observe tiene que estar creado, ¿no? Tiene que existir, ¿no? De ahí es donde empieza el planteo de lo creado y lo no creado, ¿no? ¿Por qué? Porque el observador observa el todo que es con la ignorancia de ser ese todo, digámoslo así, la ignorancia de cómo eso que observa hace parte de sí mismo, ¿no? Pero eso que observa no tendría ni forma, ni sentido, ni propósito. ¿Por qué? Porque solamente es algo ajeno a sí mismo que está observando. Entonces el observador, como es el todo, para poder observar lo que está mirando o observando, valga la redundancia, estoy repitiendo mucho observar, pero bueno, esto es el hecho de grabar en vivo, ¿no? El hecho de estar observando eso le tiene que dar forma, sentido y propósito para ir comprendiéndolo y asimilándolo como parte de él, ¿no? Por eso la creación, ¿no?, toma forma, sentido y propósito por el observador. Pero claro, solamente lo que observa o donde está su foco de atención es lo que va a tener forma, sentido y propósito. El resto no. El resto sigue como lo que suele llamarse lo increado o lo no creado, ¿no? Porque ese es otro tema también, ¿no? Como el observador es una manifestación limitada, ¿no? O con límites, mejor dicho, del todo que es, o sea, si el límite es la ignorancia, o sea, no puede abarcar el todo que es porque ignora el todo que es y está descubriendo el todo que es con su percepción, ¿no? Ahora bien, bajo esa percepción, ¿no?, el observador observa lo que todavía no tiene forma, sentido y propósito, le da sentido, forma y propósito para generar la creación, ¿no? Estoy hablando de todo de manera conceptual, ¿no? Para que se vaya, para que se entienda, ¿no? Vuelvo a repetir lo que dije antes. El todo, si bien posee el tiempo, pero posee el tiempo por el observador, en realidad no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque es eterno, ¿no?, perpetuo, ¿no?, continuo, y es algo, y esos conceptos no somos capaces de abarcarlo por esta percepción dualista, ¿no? Por eso hay que usar la imaginación o la creatividad para poder llegar a tratar de vislumbrar o comprender el todo, ¿no? Y como consecuencia del todo, el observador o el ser que observa, ¿no? Como consecuencia de eso, lo creado, lo increado, ¿no? Todo pasa por la construcción del observador,
que después voy a entrar en detalles. No por nada, ese ser, ¿no? Entre comillas digo ese ser, ¿no? Que observa la creación y observa el todo, se le denomina ser, como también al individuo o al ser manifestado se le dice ser, ¿no? Es alguien, ¿no? O es algo, ¿no? Ahora bien, sigamos con esto, ¿no? Al haber esa separación, ¿no? De observador y observado, ¿no? Esa fragmentación o esa, ¿cómo es que le dicen? No me sale la palabra ahora. Bueno, no importa. Son lo mismo, son el todo. Tanto el observado como el observador son el todo. Pero desconocen cómo llegan a ser el todo, ¿no? O sea, qué es lo que los une, qué es el cómo se vinculan, ¿no? Ahí nace el otro concepto tan importante que es el espíritu. Por eso yo digo que hay un solo espíritu, ¿no? El espíritu, conceptualmente, ¿no? Es esa fuerza que nos jala, o que jala al ser, o mejor dicho, jala al observador y lo observado, al volver a la conciencia de unidad, ¿no? El espíritu surge a partir de ese momento, ¿no? De la necesidad la fuerza natural, digámoslo así, de unificar lo que se separa, ¿no? Me metí en un brete yo haciendo un resumen de todo esto, pero bueno, vamos a seguir. Porque me vienen a la cabeza un montón de cosas que aclarar, ¿no? Como por ejemplo, el tema del comienzo del ser, ¿no? Por esta mentalidad dualista que tenemos dentro de lo creado, dentro de la dualidad, ¿no? De separación, de identificación, ¿no? Tratamos de buscar una explicación con comienzo, nudo y desenlace, ¿no? El comienzo del ser, el desarrollo del ser y el fin del ser, ¿no? Lo mismo pasa con el todo, pero creo que queda más claro con el todo, pero con el ser se confunde más. Al ser, o sea, todo lo que forma parte del todo está fuera del tiempo. Entonces ese ser, o sea, el observado y el observador, siempre fue y siempre es, porque el todo ya es. Hay que tener en claro que el concepto de tiempo es subjetivo y lo generamos nosotros para vivir la experiencia. Pero realmente el tiempo no existe. El tiempo es una ilusión, digámoslo así, autogestada, ¿no? Para vivir la experiencia y aprender. Entonces, ese ser que es el observador del todo que es, ¿no? También tiene esa cuestión de temporalidad, pero sin temporalidad como lo vemos nosotros, ¿no? De antes no lo sabía, ahora lo sé, mañana lo sabré, ¿no? O mañana sabré otra cosa, ¿no? Pero es todo conceptual. ¿Por qué? Porque siempre existió el ser, siempre existió el todo, ¿viste? Siempre existió la creación, siempre existió lo increado, siempre existió todo, porque el todo ya es fuera del tiempo. Por eso es muy difícil visualizar o contemplar esos conceptos tan sutiles, ¿no? Pero bueno, sigamos con esta, ¿no? Ahora bien, el ser, digámoslo así, ¿no? El observador que observa y al observar crea, ¿no? ¿Por qué? Porque observa el todo y para darle forma, sentido y propósito crea, lo que llamamos creación,
¿no? O lo que ya está creado, ¿no? Que también siempre existió. No hay una línea temporal en el todo, sino que es como un bloque, pero bueno, eso, no sé si vale la pena profundizar en eso. Ese ser, para poder diferenciarse y separarse del todo que es, o de lo que está observando, ¿no? Genera, sí, genera el ego, ¿no? ¿Por qué? Porque la única manera de percibir algo es siendo algo. Y para ser algo, tenés que tener un ego que te busque identificar, ¿no? Por eso yo digo que el ego es un representante, no es un identificador, no nos identifica. Si bien puede buscar identificarnos en su ignorancia, ¿no? Nunca llegaría a identificarnos porque solamente puede llegar a representarnos. ¿Y por qué no nos puede identificar? Porque no puede abarcar el todo, porque el ego ya hace parte de la creación. Entonces la parte de lo increado o lo no creado, el ego no lo puede percibir, ya sería otra cosa, no sería ego, ¿no? En todo caso, sería el ser percibiendo lo increado. Yo no sé si estoy haciendo más marete al tratar de resumir esto, pero bueno, si quieren profundizar, vean los videos, ¿no? Entonces, el ser, el observador, ¿no? Inevitablemente tiene que generar, ¿no? Dentro de lo creado, ¿no? El ego, ¿no? El yo soy, y eso que observo no soy yo, ¿no? Y ese yo soy es el que trata de identificar, vuelvo a repetir, pero si está representando, trata de representar lo más fiel posible, ¿no? Al ser que observa, ¿no? Pero claro, si el ser que observa lo hace por la ignorancia del todo que es, ¿no? Tampoco puede abarcar el todo que es, porque requiere ser ignorante, ¿no? Para poder observar. Si no es ignorante, no tiene nada que observar. Si no es ignorante, vuelve a ser el todo, y volviendo a ser el todo, o sea, vuelve a percibir desde el todo, y percibiendo del todo, como dije hoy, no percibe nada. Por eso es que siempre existió y siempre existe, ¿no? Pero no es un ser como un ser luminoso, qué sé yo, que observa la creación. No. Es conceptual para tratar de comprender cómo se manifiesta la creación, ¿no? Que es el tema central en sí de lo que he venido hablando en todos los videos, ¿no? La creación y el ser manifestado, o los egos y los individuos, digámoslo así, ¿no? Y es lo importante, ¿no? Todo lo demás son conceptos para darle un marco de comprensión a ese entendimiento, o de entendimiento, ¿no? A ese saber, ¿no? Pero bueno, como el ser o el observador, como ignora el todo que es, va a generar tantos egos como sean necesarios para abarcar el todo que es. Por ejemplo, ¿no? Hagamos como un ejercicio de imaginación hipotético. Imagínense al ser, ¿no? Viendo algo, diciendo, uy, pero ¿qué es esto? Focalizando la atención, dándole forma, sentido y propósito, y percibe que, no sé, es un planeta, ¿no? Ese ser es un ego que dice, yo soy el observador del planeta, ¿no? Pero ese mismo ser está observando otras cosas, ¿no? Y observa, no sé, el cielo, ¿no? Entonces, es un ego que dice, yo soy el observador que observa el cielo, ¿no? Y así con todas las cosas, todo lo que le va
dando forma, sentido y propósito, no deja de ser una construcción del ego, o sea, una construcción del ser, desde la percepción del ego, de un ego, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Ser observa el planeta, ¿no? Yo soy el ser que observa el planeta, pero ese planeta también es el todo. Entonces ese planeta también va a tener un ego, ¿no? Que dice, yo soy el planeta que observa al que me está mirando. No sé si soy claro, ¿no? Por eso es bastante peculiar el tema del ego, porque nosotros solemos ver al ego, ¿no? Como algo únicamente de los seres conscientes, ¿no? Y no, todo lo que tiene, o todo lo que tiene una, ¿cómo se llama? Sale personalidad, pero no es personalidad, es todo lo que está separado, ¿viste? Y no me sale la palabra, bueno, no importa. Y una identificación, todo lo que se puede identificar posee un ego, ¿no? Yo agarro una tijera, ¿no? Y entonces yo observo la tijera, ¿no? Yo soy el observador, mi ego observa la tijera y la tijera está siendo observada y posee un ego como tijera, yo tijera estoy siendo observada. Ahora, ¿qué pasa? Una tijera, al cumplir su función, ¿no? Su sentido, su propósito, ¿no? Como objeto inanimado, no necesita ser conscientes del ego. Soy yo, como un ser, que mi función es otra dentro de la creación, el que hago uso de mi ego, digámoslo así, ¿no? Pero no me quiero ir, porque quiero ir de a poco, ¿no? Y ahí ya estaríamos hablando directamente del ser manifestado, ¿no? Y de todo lo que hay alrededor, ¿no? Pero se va a ir entendiendo de a poco, ¿no? Bueno. Entonces, bajo esa premisa, tanto el observador como lo observado posee un ego, una identidad, ¿no? Aunque sea un objeto inanimado, tiene una identidad. Una piedra es una piedra, ¿entiendes? ¿Y por qué es una piedra? Porque yo la estoy percibiendo como piedra y la construyo, le doy forma, sentido y propósito como piedra, ¿se entiende? Eso no sé si se va a llegar a comprender, pero bueno, le doy una identidad. Si bien la piedra no se autoproclama piedra, ¿no? Ya la identidad la tiene por el observador, ¿no? Sigamos con esto, ¿no? Como dije anteriormente, ¿no? Es el espíritu el que jala todo en lo creado para volver a la conciencia, sí, a la conciencia de unidad, ¿no? Conciencia del todo que somos, ¿no? Entonces, si estás jalando, ¿no? A todo lo creado para volver a la conciencia, y todo lo creado no es más que una creación, no es más que una creación del observador, dándole forma, sentido y propósito, aunque sean lo mismo, tanto observador como observado son lo mismo, todas las cosas que se separan o que se perciben separadas son jaladas por el espíritu, ¿no? A volver a ser el todo que es, ¿no? Hasta una piedra, la tijera, todo está jalado por el espíritu para volver a la conciencia del todo que es, ¿no? Ahora bien, ahí entra en juego el tema de el alma, ¿no? Porque ¿qué sería el alma? ¿No? Yo por eso digo que el alma es el puente.
el puente que conecta a todo lo manifestado en la creación, ¿no? Que lo conecta al todo que es, en unidad, ¿no? ¿Y por qué? O sea, lo conecta a la unidad y el espíritu jala a todo lo que está dentro de lo creado por medio del alma, ¿no? O ese concepto de alma, a la unidad, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, estoy pensando ahora, igual no sé si dará más claridad. Hay que tener en cuenta que todo lo que está por debajo del todo, ¿no? Por debajo, por decir de alguna manera, ¿no? Todo lo que estoy diciendo después de la premisa del concepto del todo, no deja de ser una ilusión. ¿Por qué? Porque si el todo es absolutamente todo y abarca absolutamente todo, si lo percibimos separados, es una ilusión lo que estamos percibiendo. Estamos percibiendo separado lo que en sí hace parte de nosotros y está unido a nosotros. Percibimos desde la ilusión de separación, la ilusión de dualidad, ¿no? Por eso el ser que observa y lo observado no dejan de ser ilusiones, ¿no? Así como es la tijera, lo es el alma y todo lo que esté dentro de lo creado. ¿Por qué? Porque en el marco del todo, el todo ya es, no hay separación. No sé si se llega a comprender esto, pero es importante tener en claro o tener un vistazo, aunque sea una pincelada de lo que es eso, ¿no? De que todo es ilusión. Pero volvamos al alma, ¿no? Entonces, el alma es el puente que conecta todas las cosas dentro de la creación a volver a la conciencia del todo que es. Ahora, muchos dirán, ¿no? Pero qué sé yo, una roca no puede tener alma. Y yo me pregunto, ¿por qué no? Que no manifieste esa alma no significa que no la tenga. ¿Por qué? Porque el alma es el puente. En el texto, me acuerdo que había puesto el ejemplo, ¿no? De una montaña. Una montaña es un cúmulo de tierra con pastito y qué sé yo, o sea. Y aún así se habla del espíritu de la montaña, el alma de la montaña. ¿Por qué? ¿No? Porque esa montaña también posee un puente que lo conecta con el todo que es, ¿no? Y el espíritu jalando esa montaña para volver a la conciencia del todo que es, ¿no? Solo que el alma cumple su rol de montaña. No necesita o no hace parte de su manifestación el profundizar en su alma o en su espíritu. Simplemente es. No necesita. Es como todo termina en ese punto, ¿no? En que todo ya es, ¿no? De hecho, el ser humano sería exactamente lo mismo, ¿no? El ser humano ya es. Pero ignora tanto, ¿no? Que busca ser. O sea, pero no se olvida de que ya es. No vas a dejar de ser lo que sos. Sos. ¿Por qué? Porque ya estás manifestado. Después podés discernir, razonar y analizar, ¿viste? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué tengo esta forma? ¿Por qué tengo esta textura, esta tesitura y no tengo otra? ¿Por qué tengo este rostro y no otro? Papá. Todas esas son maquinaciones del ser humano como observador. Pero ya llegaremos a ese punto, ¿no? Me interesa dejar en claro en esta instancia, ¿no? El tema del alma como puente, ¿no? Entonces, todas las cosas por medio del alma, ¿no? Son jaladas por el espíritu a volver a la conciencia de unidad, a la conciencia del todo que somos, ¿no? Que nunca dejamos de serlo. Solo que no lo recordamos, no lo sabemos, no lo percibimos, ¿se entiende? O sea, porque estamos como punto de observación, ¿no?
Ahora bien, todo eso tiene alma, todo eso tiene ego, ¿no? Una identificación, ¿no? Pero dentro de lo creado existe lo que es consciente y lo que no es consciente de lo que es. ¿Y qué es la conciencia? ¿Entiendes? Es esa autoobservación, ¿no? La montaña, la piedra, la roca no se autoobserva porque ya son, ¿no? Y el ser humano, como ser consciente, ¿no? Se autoobserva, ¿no? Porque tenemos o estamos dentro de la creación como ese faro, ¿no? De percepción del todo, ¿no? Sea consciente o no, internamente el ser humano es, no sé cómo es naturaleza humana saberse más de lo que está observando de sí mismo, ¿no? Aunque muchas personas eso lo opacan mucho, ¿no? Con autocastigamiento, pero bueno, o el no observarse, ¿no? Eso tiene que ver con otras cosas sociales, no tiene nada que ver con la esencia del ser humano. La esencia del ser humano lo lleva a la conciencia de saber que es más que lo que está mostrando, ¿no? Y es por el alma, ¿no? Por ese canal o ese puente que tenemos a la conciencia del todo que somos. Ahora bien, si el alma es un puente de todas las cosas creadas o todas las cosas dentro de la creación que conecta con el todo que somos en unicidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que el alma no es una pertenencia, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Vamos a ver cómo lo explico esto, ¿no? Todas las almas son un puente al todo. Imagínense que el todo está acá, ¿no? Entonces, del todo salen puentes a cada cosa dentro de la creación que el espíritu va jalando para volver a la conciencia del todo. Pero claro, si el alma es el puente, en algún punto de esa búsqueda de conciencia, o esa apertura, ¿no? Todas las almas están conectadas, todas las almas están juntas, todos los puentes se unen en el todo, ¿no? O sea, se van uniendo a medida que van siendo más conscientes, ¿no? Por eso es que los seres que, los seres que van fomentando más su conciencia, su autopercepción, ¿no? Suelen estar más, ¿cómo se dice? Abiertos, ¿no? A aceptar al otro más allá de no estar de acuerdo, ¿no? O sea, porque uno entra en la conciencia de que todos somos uno, entonces no hay por qué separar ni juzgar al otro, porque juzgar al otro es juzgarse a uno. El otro existe por mi ignorancia y yo existo por la ignorancia del otro. El otro ignora cómo yo me conecto, cómo yo me uno a él, y yo ignoro cómo ese ser se une a mí, ¿se entiende? Los dos estamos en ignorancia y en esa ignorancia creamos una realidad que compartimos, ¿no? Que podemos o no estar de acuerdo, pero eso no quita que esa unidad esté, o esa unicidad esté. Pero bueno, creo que ya quedó bastante claro el tema de el alma como puente, ¿no? Por donde el espíritu jala a todo dentro de la creación a la conciencia de unidad, ¿no? Volvemos, ¿no? Bueno, al ego. Sí. Yo estoy tratando de hacer un orden, ¿no? De lo más sutil a lo más denso,
pero hay que comprender de que todo es una sola cosa, todo es una unidad, ¿no? Todo es el todo, entonces es muy difícil llegar a hablarlo en esos términos, ¿no? Pero bueno, ya que hablé del ego, seguiré por medio del ego, ¿no? El ego dice, yo soy esto, ¿no? Esto es lo que llegué a saber de mí. Percibo el alma, o el alma me hace percibir cosas más allá de la materia, este cuerpo físico, y de mi línea de pensamiento, ¿no? Por eso muchas veces uno piensa una cosa, pero al sentir siente otra, ¿no? Porque el alma, al ser un puente, conecta, tiene una mayor amplitud de percepción del todo que somos en unidad. En cambio la mente es más concreta, ¿entiendes? La mente es la que da forma, sentido y propósito a lo que percibimos, limita, lo marco de contención, ¿no? Identifica, separa, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene la mente de tratar de comprender lo que está percibiendo. Cuando un ego se centra mucho en la mente, pierde de vista la unidad, ¿no? O tiende a perder de vista la unidad, porque la mente separa. Y si el ego está muy focalizado en la mente, está focalizado en la separación, en la dualidad, ¿no? Y como vuelvo a repetir, es toda una ilusión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El alma, al ser un puente, va a dar estímulos o te va a generar sensaciones o cosas, ¿no? Para que entres en conciencia de la unidad, ¿no? Pero el alma no te va a decir qué tenés que hacer y qué no. ¿Se entiende? Porque para eso uno tiene la mente para discernir y razonar lo que está percibiendo, ¿no? La cuestión es que difícilmente uno, ¿no?, acepte que su mente es ignorante. ¿Ignorante en qué sentido? ¿No? En que todo lo que llega a saber la mente está basado, ¿no?, en la experiencia adquirida y la información adquirida. Entonces limitada, ¿no? No puede tener en sí mismo la experiencia de otro ni la información del otro. Solo fragmentada algunas partes, por algún comentario, alguna charla, ¿se entiende? Pero nunca va a ser el otro, ¿entiende? Por la separación, ¿no? Y la dualidad. Esa capacidad de unir, ¿no?, la tiene el alma. ¿Por qué? Porque si vos mantenés tu alma amplia, ¿no?, más allá de que no tenga sentido, razón o propósito lo que te percibís por medio del alma, ¿no?, si vos la mantenés amplia, te permitís conectarte con el todo que te rodea, ¿no? Pero bueno, desde el ego vamos a empezar a hablar de la mente, ¿no? Como he dicho, la mente es la que da sentido, forma y propósito a lo que observa, a lo que percibe, ¿no? Fíjense cómo se repite el patrón, ¿no? El patrón del ser observador que observa lo observado, ¿no? Y le da sentido, forma y propósito y genera la creación, o lo crea. Lo mismo pasa en estos individuos o seres manifestados, ¿no? La mente da sentido, forma y propósito a lo que percibe y lo crea. Por eso que la mente, ante un estímulo del exterior, al darle sentido, forma y propósito, genera una forma de sentir, una forma de pensar, una forma física, ¿no?, una fisicalidad, digámoslo así, porque da sentido y forma y propósito a todo lo que va percibiendo, ¿no? Y lo interesante de la mente, al estar focalizada en la mente y no verlo como un complemento del todo, al igual que el alma, ¿no?, al focalizarse en la mente, separa y corta,
¿entiendes? La mente ya comprendió de que fulanito es fulanito y nunca va a ser como yo. Listo, ya le dio un marco. Esa persona nunca va a ser como yo. No tiene nada que ver conmigo porque es otro individuo, ¿no? La mente necesita esa estructura para poder manejarse, porque ignora cómo ese fulanito, ¿no?, hace parte de uno, ¿no? Porque volvemos a la premisa de el observador, el ser, ¿no?, y lo observado. Son lo mismo, son el todo, solo que por la ignorancia separan para percibir y ser percibido, ¿no? En este plano pasa lo mismo. Yo me percibo y separo del todo de mi alrededor, ¿no? Todo lo que percibo a mi alrededor sigo siendo yo, solo que no sé cómo, ¿entiendes? Por eso yo digo de que el individuo, este ser manifestado, ¿no?, se extiende más allá de su identificación o su representación que hace el ego, ¿no? No su identificación. Es su representación, ¿no? Entonces, el ego, ¿no?, toma lo que percibe por el alma, toma lo que percibe por la mente, toma lo que percibe con el cuerpo manifestado, ¿no? Y ordena, o mejor dicho, organiza, digamos así, es como el organizador, ¿no? Por eso yo digo que es el administrador, ¿no? Administra todas esas facetas. Entonces el ego puede decir, yo soy este cuerpo, yo soy esta línea de pensamiento, yo soy esta manera de sentir, ¿no? Para poder separarse del entorno. Bueno. Ahora bien, bueno, no, Marecito. Partamos de esa premisa, ¿no? El observador y lo observado son lo mismo. O sea, esta representación, esta manifestación física es lo mismo que lo que se manifiesta a mi alrededor y más allá, hasta lejos de mi percepción, ¿no? Seguimos siendo el todo, seguimos siendo lo mismo, ¿no? Pero el ego, al tratar de identificar o representar lo más fielmente posible al ser que somos en unicidad, ¿no?, separa y dice, esto soy yo y eso que percibo no soy yo. Con mayor o menor grado de aceptación del entorno, ¿no? Luego vuelvo a repetir lo mismo. El espíritu no deja de jalar a todo ser manifestado, toda manifestación en lo creado, a volver a la conciencia de unidad, ¿no? Pero el ego ya forma parte, ¿no?, de lo creado, ya ha sido creado, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene el espíritu en el ego, ¿no? ¿Cómo lo percibe el ego a ese espíritu, a esa fuerza que lo jala a la conciencia de unidad? Lo digo, por eso planteo dos conceptos, porque dentro de la dualidad el ego necesita ver por contraste, ¿no? Y al espíritu también lo termina viendo por contraste, ¿no? Y separa conocimiento y sentimiento. Todo lo que siento, todo lo que llega a mí por el alma, ¿no? Todo ese sentir de unidad, de homogeneidad, digámoslo así, ¿no?, lo pongo del lado del sentimiento, ¿no? Todo lo que puedo razonar, lo que puedo buscarle un sentido lógico, analítico, lo pongo por el lado del conocimiento, porque estoy separando el espíritu en esas dos fuerzas que me jalan a ser una mejor versión de mí.
No sé si se llega a comprender, ¿no? Cómo está vinculado todo eso, ¿no? Tanto el conocimiento que genera en uno la búsqueda de ser una mejor versión de uno mismo, como el sentimiento genera en uno la búsqueda de ser la mejor versión de uno mismo. Por eso, tanto el conocimiento como el sentimiento son el espíritu jalando, pero percibido en dualidad. Seguimos separando, seguimos en ilusión, ¿no? Al tener sentimiento y conocimiento, como polos, digámoslo así, el ego, como siempre que percibe la dualidad, trata, ¿no?, de ponerse del lado de uno o de otro, ¿no? Soy un ser que busca conocimiento, soy un ser que busca sentimiento, sentir, ¿no? O sea, se pone en una postura de los dos polos, ¿no? Cuando en sí los dos polos conducen a lo mismo, ¿no? A ser conscientes del todo que sos. Porque si buscas la mejor versión de vos mismo, o la más íntegra, completa, es el todo. Entonces no hay separación. Entonces ya deja de haber percepción. ¿Se entiende? Espero que se vaya entendiendo este marco teórico, ¿no? Por eso es bastante común, ¿no?, que las personas, al juntarse y al comunicarse, digan, no, lo que pasa es que vos sos muy mental. Ay, pero es que yo adquirí ese conocimiento, ¿viste? Ah, no, lo que pasa es que vos sos muy sensible. Lo que pasa es que yo tengo sentimientos, soy un ser sensible. Y estamos hablando exactamente de lo mismo. Conocimiento y sentimiento son lo mismo, son el espíritu jalando para ser consciente del todo que sos. Entonces, todo conocimiento posee un grado de sentimiento y todo sentimiento posee un grado de conocimiento. En verdad, uno no llega al conocimiento sin sentirlo y uno no llega al sentimiento sin comprenderlo. De repente tenés a muchas personas que dicen, ay, yo no sé lo que siento, pero lo siento. Y si no lo sabés vos, ¿quién lo va a saber? ¿Por qué no lo sabés? Porque estás focalizado en el sentimiento y el conocimiento lo dejamos de lado. Y no, tienen que ir de la mano. Las dos fuerzas nos tiran porque percibimos en dualidad. Sigue siendo el espíritu jalándonos, ¿se entiende? Y las personas suelen llevar el espíritu solamente a lo sensible, el sentimiento. ¿Pero por qué? Porque eso es algo abstracto que no lo podemos ver ni... No es motivo para llevarlo solamente a lo sensible, ¿se entiende? ¿Cómo podés llegar a la conciencia de unicidad si no tenés conocimiento de cómo eso se genera? Más allá de lo que sientas, ¿no? Uno tiene que alimentar las dos partes de su ser, o las dos manifestaciones del espíritu, mejor dicho. Bueno. Tratemos de comprender un poco más el ego, para tratar de vislumbrar cómo se termina de completar, ¿no?, este marco conceptual, ¿no? Cuando a uno le preguntan ¿qué es el ego?, ¿no?, la respuesta típica es soy yo, es lo que me identifica, es lo que soy, y nadie se detiene a analizar, ¿no?, qué es el ego, ¿no? Yo digo, o yo planteo, mejor dicho, para una búsqueda de entendimiento, ¿no?, dentro de este marco ilusorio de dualidad y separación, ¿no?, porque tengo que usar las palabras y no queda otra, ¿no?, que el ego se construye
con tres conceptos fundamentales, digámoslo así, ¿no? Lo que yo creo que soy, lo que mi entorno cree que soy y lo que el todo pretende que sea. Entonces, nace un bebé lindo, rozagante, hermoso, los padres chochos, ¿no? Y los padres dicen, ¡ay, qué lindo que es! Listo, primer condicionamiento de ego, ¿no? Ese bebé es lindo, el resto puede serlo o no serlo, da igual, identifico, ¿no? No, él tiene unas características particular, ¿viste? Mueve el ojito para la derecha cuando mira para la izquierda. Cualquier detalle, ¿no? Pero está complementando ese ego, esa construcción del ego de ese bebé, ¿no? El bebé va creciendo, ¿no? Y a medida que va creciendo, con todas esas verdades aceptadas, ¿no? Soy un bebé lindo, que soy un buen hijo, que soy honesto, que soy esto, que soy aquello, o todo lo contrario, ¿no? Porque depende del entorno que tenga, ¿no? Desde ese marco va construyendo la identificación de quién soy yo, ¿no? Entonces, de ahí empieza a gestarse, ¿no? ¿Qué soy, ¿no? ¿Quién soy, ¿no? El ego, esa parte del ego, ¿no? ¿Quién creo que soy, ¿no? Ya tengo el quién cree ¿qué creen los demás que soy? ¿Qué es lo que cree mi entorno que soy? Pero empieza a gestarse en el ser manifestado, que dejó de ser un bebé, ¿no? El ¿qué soy? ¿Quién soy? Para mí, ¿quién soy? ¿no? Entonces se contrasta ese quién soy con quién creen que soy, ¿no? Muchas veces eso genera como tire y afloje, ¿no? Hasta que el niño, ¿no? Ya adolescente para esa altura seguramente, plantea, ok, más allá de lo que digan, yo soy esto. Separación en la búsqueda de comprensión, ¿no? Pero lo que los demás creen que sos, ya está, ya hace parte de tu ego, ¿no? Porque en base a lo que los demás creen que soy, vos construiste quién crees que sos, ¿entendés? Aceptando o negando lo que los demás dicen, o lo que tu entorno dice, ¿no? Pero de repente, yo soy esto, ¿no? Y de repente tenés esa misma persona que te dice, la verdad no sé por qué hice esto. La verdad no sé por qué pienso así. La verdad no sé por qué siento de esta manera, ¿no? Porque tu ego ha sido construido con lo que creían que sos, ¿no? Eso te dio un marco de verdades aceptadas, ¿no? O creadas por vos, ¿no? Cuando empezaste a tratar de buscarte a vos mismo, ¿no? Todos verdades aceptadas por tu ego para construir tu realidad, ¿no? Por eso las verdades son subjetivas, ¿no? Con esas verdades subjetivas, el ego, con la mente, ¿no? Construye la realidad que percibe. O sea, porque lo que percibe toma forma, sentido y propósito en la mente, que está al servicio del ego, o es una herramienta del ego, para comprender la realidad que vive, o para comprender el entorno que vive, ¿no? Entonces, la mente construye esa realidad. Para poner un ejemplo tal vez burdo, ¿no? Pero mi madre nunca me comprendió. Construcción de la mente. La mente construyó que ante el no acuerdo con su madre, el individuo
percibe que esa madre nunca lo comprendió, ¿no? Pasa el tiempo y descubre o vuelve o retoma ese tema al percibir que su madre sí lo comprendía, pero tenía que hacer otras cosas por su propia experiencia de vida, ¿no? Que llevaban a una negativa a su manera de ser, o a la manera de ser del individuo que juzgaba a la madre como que no lo comprendía. ¿Qué cambió? La madre no cambió, el individuo con su ego no cambió, pero cambió la percepción. ¿Por qué? Porque se permitió ampliar, ¿no?, ese criterio lógico con el cual creó la realidad que percibió, ¿no?, y pudo percibir o ponerse en el lugar de la madre, más allá de estar de acuerdo o no. Y al ponerse en el lugar de la madre, comprendió que esa madre no era que no lo aceptaba o no lo comprendía. Simplemente con su conocimiento y experiencia no podía mostrarle una aceptación o una comprensión, ¿no? Acá no entra en juego el tema, no es una cuestión de valores, ¿no? De si estuvo bien o estuvo mal. Eso es indiferente. Esas son construcciones de la mente al tratar de entender en dualidad. Bueno, malo, sano, enfermo. Ese es el hecho concreto, ¿no? Cuando la mente y el alma trabajan en conjuntos y en equilibrio con el cuerpo manifestado, ¿no?, y el ego como administrador, la apertura de percepción es más amplia, lo cual no significa que aceptes como parte de tu ser manifestado lo que estás percibiendo afuera. Bueno. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el conocimiento y el sentimiento? Un momento en la historia del individuo, ¿no? Mi madre no me comprende. En base al conocimiento que tengo de mi madre y de mi experiencia y la información que tuve durante toda mi vida, mi madre no me comprende. Contracara, pero yo no dejo de sentirla y de quererla, y no dejo de sentir su cariño y su afecto. Entonces, ¿por qué mi conocimiento y mi sentimiento no encuentran el vínculo que los unifica? Pasado el tiempo, al comprender a la madre, ampliar su alma, el individuo al ampliar su alma y conectarse con el alma de la madre, ¿no?, pueden llegar a la comprensión que los lleva al conocimiento de que su madre hizo lo que pudo con lo que tenía, y al sentimiento de que más allá de su experiencia y la mía, el afecto sigue estando. Separamos para comprender, pero nunca hay que perder de vista que está todo unificado. Todo lo que separamos no deja de ser una ilusión generada por nuestra mente, ¿no?, nuestro ego, para buscar un camino de comprensión y de entendimiento de lo que uno está experimentando o viviendo, ¿no? Bueno. Estoy pensando si me dejé algo en el tintero. La verdad no sé. No sé cuánto voy de video. Ya 1:06. Si no, el resumen, más que resumen, va a ser un extra large. Así que nada. Creo que ya abarqué todos los puntos
vez me olvidé alguno, pero creo que el marco genérico de lo que he venido hablando en todos los videos está, ¿no? Está presente en este video, ¿no? Comienzo un nuevo año, con mis 26, ¿no? Agradezco a todos los que han dado su apoyo, que han participado, los que han estado presentes, más allá de haber comentado o no, más allá de haber dado su punto de vista o no, ¿no? Espero que mi punto de observación, mi manera de observar las cosas, a alguien le sirva. Por eso hago estos videos, ¿no? Para dar otra mirada a las cosas, ¿no? Próximamente sacaré el segundo libro, ¿no? El primero ya va a estar disponible en Buy My Coffee o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Yo soy muy malo para ese tipo de cosas, de hecho tendría que tener alguien que se encargue de todo eso, ¿no? En la descripción voy a dejar, como siempre, el enlace a mi canal de Telegram para aquel que quiera hablar, comentar su punto de vista, ¿no? También está la casilla de YouTube para eso. Y creo que no me olvido de nada. Así que arranca este comienzo de año y espero que les vaya como se merezcan, como decía mi amigo, ¿no? Nos vemos la próxima. Chao. Gracias por llegar al final del video. Los invito a dejar sus comentarios, dudas e inquietudes. Todo contribuye a la creación de nuevo contenido.